Bueno, una de las paradojas de la crisis económica, de su alargamiento en el tiempo, es que ha puesto en circulación, entre otras cosas, la idea del ahorro frente al despilfarro. En el ámbito arquitectónico, la vivienda, el edificio público o las mismas ciudades se han convertido en instrumentos idóneos para poner en práctica soluciones bioclimáticas que pretenden esencialmente aminorar el consumo de agua, electricidad, calefacción, entre otros usos. Todo ello con materiales sostenibles provenientes en su mayoría del reciclaje. Para hablarnos de estos temas, tengo aquí a mi lado a Araceli Reimundo Izar, arquitecta bioclimática, y el título de su ponencia es Diseño y eficiencia para el desarrollo sostenible. Sus ideas las ha puesto en práctica, su arquitectura, sus soluciones en viviendas, en grupos de viviendas. También es autora de varios estudios, entre ellos Hábitat Sostenible, Interrelación Medioambiental de 15 casas de arquitectura popular española. Sin más, los dejo con ella. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es, desde luego, agradecer a la Comarca del Sureste que me hayan invitado, no solamente por tener el honor de formar parte de este elenco que han escogido, que me ha parecido fantástico, sino porque ellos mismos son una referencia para cualquier municipio de las islas y ojalá sus iniciativas trasciendan a los límites de la comarca y se acepten en otros, o se asuman en otros ayuntamientos, y ojalá que trasciendan más todavía y se asuman en el Gobierno de Canarias. Creo que han hecho una labor impresionante y todavía la están haciendo, y la verdad es que lo primero que quiero agradecerles es estar aquí. Yo me dedico a la arquitectura bioclimática, o sea, intento hacer edificios que consuman poca energía y que sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente, ¿no? Cuando uno se dedica a esto, se da cuenta de que el organizar el territorio adecuadamente es la base fundamental para que estas piezas luego encajen bien en el territorio. Es como, haciendo el símil de una partida de ajedrez, es como si nos dedicáramos a hacer unas fichas estupendas y luego que a lo mejor el tablero esté inclinado, ¿no? Y nunca vamos a poder jugar la partida por bien diseñadas que estén las fichas. Entonces, las reflexiones que vengo aquí a compartir con ustedes tienen esta cronología. Primero un poco hablar de qué es la arquitectura bioclimática, luego hablar de esa escala superior donde se inserta la arquitectura bioclimática, que es la organización del territorio y el desarrollo sostenible, y luego algunas reflexiones de lo que desde mi punto de vista es el reto energético actual en Canarias. Cuando se habla de ahorro y eficiencia energética en las viviendas, casi todo el mundo lo identifica con estas imágenes, ¿no? Cambiar las bombillas por unas de bajo consumo, el tener coches eléctricos que se recarguen con energías renovables y poner placas fotovoltaicas, ¿no? Pero realmente la arquitectura bioclimática es algo más que esto también, ¿no? Es una arquitectura que se adapta al clima, se diseña con los condicionantes que tiene el clima y aprovecha lo positivo y se protege de lo negativo. Esta palabra que suena tan extraña de arquitectura bioclimática realmente no es ninguna práctica novedosa, ya nuestros antepasados lo hacían. Y, por ejemplo, veíamos cómo en un clima frío las viviendas se agolpaban en las laderas que tenían mayor radiación solar, los muros se hacían muy gruesos porque el hogar o el fuego siempre estaba encendido y era la parte central de las viviendas, que era la cocina, y esos muros con una gran inercia térmica ayudaban a mantener el calor dentro de los edificios. Por supuesto, las ventanas se hacían muy pequeñas porque era el lugar más vulnerable de toda la envolvente. En un clima templado y húmedo, las estrategias tienen que ser radicalmente distintas. El problema ya no es la gran oscilación térmica que hay en invierno y verano en los climas fríos,
sino que ahora tenemos una oscilación térmica más moderada, pero un exceso de humedad que es el que hace que estemos en disconfort y que hay que disipar, hay que intentar disipar esa humedad. Entonces ya no es tan interesante tener una gran inercia térmica, sino que hay que construir con unos materiales que no acumulen ese exceso de radiación solar. La protección solar tiene una relevancia importante y la ventilación es crucial. Entonces, por ejemplo, estas viviendas que se ven en la imagen están separadas del suelo para precisamente aislarse de la humedad y facilitar incluso que la corriente de aire pase por debajo de las casas. Y fíjense que están puestas longitudinalmente al río, porque normalmente el aire caliente, que es el que está en contacto con la tierra, tiende a subir y se generan brisas frescas, y con esta disposición se aprovecha mucho mejor esas brisas. Completamente distintas también tienen que ser las estrategias en un clima seco y cálido. Y entonces sí viene bien el aprovechar la gran inercia térmica que tiene el territorio para cobijarse en cuevas. Todos hemos vivido la experiencia que es en verano con unas temperaturas muy elevadas en el exterior, el meternos en una cueva y notar ese fresco que se puede disfrutar dentro. O sea que la primera gran premisa es que es muy, muy importante la traducción de las estrategias de la arquitectura bioclimática a las condiciones locales. Las condiciones bioclimáticas de un clima no tienen por qué poderse extrapolar a otro. Es más, pueden ser incluso contraproducentes. ¿Qué es lo que ha pasado cuando con el movimiento moderno hemos avanzado en tecnología? Desde mi punto de vista, lo que ha pasado es que hemos perdido el sentido común. O sea, esa gran sabiduría popular que veíamos en las imágenes anteriores ahora se ha perdido, en el sentido de que este tipo de edificio puede estar en cualquier capital europea que tenga una disponibilidad energética importante, porque son edificios que tecnológicamente son muy interesantes. Nadie antes podía hacer paredes de cristal de semejante altura y, sin embargo, son edificios que tampoco tendrían ningún sentido si no pudiéramos disponer de ingentes cantidades de energía eléctrica. Son edificios que cuando hace calor fuera, dentro hace mucho más calor, y cuando hace frío fuera, dentro hace mucho frío también. Es decir, este tipo de vanguardia, con estas modas internacionales, se ha internacionalizado un estilo que puede caber en cualquier sitio y se ha perdido el sentido común. Y a mí hay una imagen que me gusta mucho para hablar de este tipo de modas y sentido común, que es esta. O sea, esa moda de llevar la gorra para detrás es muy adecuada a lo mejor para un ciclista que lo que tiene que hacer es protegerse la nuca, pero no es nada adecuada para ver un partido de tenis con el sol de frente. O sea que este chico, por no tener la estrategia adecuada de ponerse la gorra hacia adelante, tiene que consumir energía con el brazo, y es un poco la parodia de lo que nos ha pasado. En el año 2011, el Instituto Tecnológico de Canarias publicó un libro del que soy autora de la segunda parte. Es un manual de arquitectura bioclimática para Canarias, en el que se estudiaban 42 localidades, las más pobladas del archipiélago canario, para hacer para ver qué tipo de estrategias bioclimáticas venían bien para la construcción de edificios en cada uno de estos climas. De estas 42 localidades se hicieron los diagramas de confort. En este caso es el diagrama que sirve para la edificación, hay otro que sirve para urbanismo, y un diagrama de confort parte de temperaturas, que están aquí, y las curvas de humedad, que son estas, desde el 10% hasta el 100%. La zona de confort es una relación entre dos variables fundamentales, que son la temperatura y la humedad. En este caso, entre 21 grados y 26 grados para humedades de entre el 20 y el 50%, y ya cuando la humedad sube, que es lo que suele pasar en los climas canarios, aguantamos menos grados, ya solamente aguantaríamos del 21 a 24, 25. Cuando se representa un clima sobre un diagrama de confort, vemos cada zona de este diagrama tiene una numeración, y aquí vienen las estrategias. Esas son las estrategias que tendríamos que implementar en la arquitectura para intentar adaptarnos al clima y no consumir energía en climatización. Bueno, pues de estas 42 localidades, solamente en 2 nos dio que hiciera falta equipos activos de climatización para el invierno.
En todas las demás, que es como esta, o sea, todas ven que la representación del clima ronda la zona de confort y que utilizando algunas estrategias, pues podemos corregirlo. O sea, de 42, solo 2 necesitaríamos equipos activos. Y sin embargo, ha salido ahora la normativa de eficiencia energética de los edificios, seguramente todos han oído hablar de ella. Ahora los edificios tienen que tener letras igual que las neveras. O sea, cuando quieras comprar o alquilar un edificio, el edificio tendrá que tener letras desde la A hasta la E y entonces podrás ver cómo de eficiente es esa vivienda que vas a comprar. Es una normativa que viene de Europa y, claro, yo entiendo que está muy bien cuando hay libre circulación de mano de obra el que los técnicos no tengan que estudiarse las normativas de los distintos países, sino que todo más o menos vaya en la misma línea. Pero igual que hay normativas como, por ejemplo, la de accesibilidad, que sí se entiende que los obstáculos que se tratan de salvar pueden ser comunes para todos los países europeos, en la parte de eficiencia energética no. Y, bueno, pues se ve claramente en la directiva la definición, ¿no? La definición de la normativa dice ¿qué es un edificio? Definición de edificio. Una construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el clima interior. Ya es una definición que nos está chirriando en el archipiélago canario cuando estamos viendo que de 42 localidades solo en 2 vamos a necesitar climatizar. Lo digo porque es una ley que sí o sí hay que adaptar en el archipiélago canario, porque un edificio que según esta directiva sea muy eficiente puede realmente no serlo en el archipiélago canario. Las condiciones bioclimáticas, por ejemplo, no se tienen en cuenta. En la zonificación climática no se tiene en cuenta la humedad, solamente la radiación y los grados día, y tiene bastantes lagunas que, digamos, habría que intentar paliar. Las estrategias más comunes a utilizar en Canarias en la arquitectura bioclimática realmente son muy sencillas, porque, como hemos visto, casi toda la representación del clima está cerca de la zona de confort. Cuando hace falta radiación solar, la sección del edificio, digamos, tiene que prepararse para que si nos hace falta radiación solar, que es cuando entra en la zona 4, podamos captarla y además acumularla. O sea, que no es solamente que orientemos adecuadamente la construcción, que ahora veremos cuál es la orientación adecuada, sino que además esa radiación que penetra por los huecos la podamos acumular. Si, por ejemplo, aquí ponemos madera, la madera es aislante y no podremos acumular nada. O sea, que tendrían que ser un material con una inercia térmica adecuada. Y si ponemos protecciones solares, por ejemplo, vegetales, pues que sean de hoja caduca si efectivamente vamos a necesitar radiación solar. Y luego los huecos tienen que tener la suficiente hermeticidad, si bien en un clima húmedo como en Canarias hay que ventilar alguna hora del día, a ser posible cuando la humedad esté más baja, pues tienen que tener una envolvente capaz de atrapar, digamos, estas condiciones de confort que la inercia térmica al interior nos ha permitido acumular. Esa misma sección nos tiene que servir para verano y entonces, como el sol está más inclinado en invierno y más perpendicular en verano, esa misma sección nos puede también resolver el confort. En este caso, las protecciones solares vegetales tendrán hoja, con lo cual la radiación solar no penetrará y esa inercia térmica ahora nos ayudará a mantener fresco el edificio. Fíjense esta ventana, que si hubiera sido horizontal, habríamos tenido muy poca penetración durante el invierno, que está el sol más tendido, y en cambio en verano, que es cuando no necesitamos radiación solar, tendríamos una penetración máxima. Con lo cual es muy importante también que en la cubierta no haya lucernarios o bien se puedan proteger del sol. Y como el aire caliente tiende a subir porque pesa menos que el aire frío, pues en este caso es conveniente el poder practicar huecos para poder disipar el exceso de calor. Importantísimo en Canarias también es la ventilación cruzada para disipar esos excesos de humedad. El jugar con profundidades no excesivamente grandes facilita mucho el trabajo. O sea que las estrategias fundamentales son prohibido, las que hemos comentado, muy importante, prohibido los lucernarios sin protección solar y la inercia térmica adecuada al interior y el aislamiento por el exterior. ¿Por qué el aislamiento por el exterior? Porque si ponemos el aislamiento por el interior ya nos hemos perdido el poder acumular condiciones de confort en estas paredes, porque el aislamiento no acumula nada.
por definición. ¿Por qué es importante la orientación? La orientación sur es la más adecuada en Canarias. ¿Por qué? Porque es la orientación, es la única orientación. Imaginemos que esto es un edificio y esta sería la fachada sur, aquí está el norte, sur, este y oeste. El sol hace este recorrido solar en diciembre, es uno de los meses más fríos, y es la única fachada que recibe radiación solar desde que sale el sol hasta que se pone, durante los meses fríos. ¿Qué pasa en los meses cálidos? En los meses cálidos el recorrido solar es muy distinto, no sale desplazado hacia el sur, sino desplazado hacia el norte, y además a mediodía está mucho más inclinado, con lo cual los meses cálidos es muchísimo más fácil también de proteger. O sea que es una orientación que viene bien tanto para los meses fríos como para los meses cálidos. Fíjese lo interesante de la inercia térmica. Esto es un pavimento que está al sol y esto es un termómetro de medición de temperatura superficial. Este pavimento oscuro al sol 47,3 grados, en claro 3 grados menos, el mismo pavimento pero más claro. Y fíjense la diferencia a la sombra de ese pavimento, 23 grados de diferencia. O sea que es un radiador, en invierno puede ser un radiador y en verano, si lo mantenemos fresco, pues nos puede ayudar a climatizar. Este es un ejemplo de una vivienda que hice en Fasnio, es esta vivienda, y bueno, pues es un ejemplo de lo que se puede hacer. En este caso, la fachada sur, que es la interesante, era justo la que daba a la calle. Lo que solía hacer la gente aquí era dejar el coche justo aquí, o sea, se entraba por aquí, se dejaba el coche aquí, todavía aquí se consumía 1,20 m para poder hacer el vestíbulo y al final, bien orientado, nos quedaba muy poca fachada. Entonces la idea fue pasar el coche a la parte trasera de la parcela, que además es muy ventosa y un poco desagradable incluso, hacer una zona horizontal que podía servir también de ocio y esparcimiento y para aprendieron a patinar las niñas. Y eso nos permite entrar por un lateral y así aprovechamos al máximo todo el frente de la planta baja que da al sur. Esta, que es la rampa de bajada de los coches al garaje, es una rampa de religa transparente por la que puede entrar iluminación y ventilación, y en la planta de abajo, a través de esa religa, se ilumina y se ventila el lavadero y se tiende debajo de la rampa con una parte que está atrapada con un metacrilato para que no se ensucie la ropa. En la parte del sótano, que supuestamente iba a estar a oscuras, pues tiene un lucernario, es como una especie de felpudo de vidrio desde el que se sale desde el cuarto de estar y que ilumina esta dependencia. Y luego aquí hay una chimenea de aspiración estática para poder hacer ventilación cruzada. Esta terraza de la cocina está levantada y también por aquí debajo del sótano entra iluminación, o sea que es una vivienda que no necesita encenderse la luz en todo el día, porque incluso el cuarto de baño tiene vidrio de pavés y se ilumina a través de la cocina. Esta sería la sección en invierno, en la que vemos el sol estaría más tendido. Cuando necesitemos radiación solar la podemos acumular. El aislamiento térmico es esta línea rosa que está por la parte de fuera. Aquí vemos la calle, el jardín delantero, la parte horizontal, la entrada de la casa, la rampa de religa, los coches en la parte trasera de la parcela. A través de la rampa se ilumina el garaje y ahí detrás, bueno, en proyección dibujado, el felpudo de vidrio con la iluminación a la otra habitación. Esta sería las placas fotovoltaicas, que luego se pusieron más, y esta sería la placa de agua caliente sanitaria. Esta era la pendiente natural del terreno, lo cual nos permitió que hasta el suelo del sótano está levantado, digamos, del terreno, con lo cual esta parte de aquí abajo se usó para poner la instalación de depuración de aguas residuales que se reutilizan en la cisterna. Esta sería la sección en verano, cuando el sol está más vertical, con las protecciones solares puestas, la inercia térmica, en este caso fresca, porque está con el aislamiento térmico por fuera. Y estas serían las posibilidades de ventilación, que en Fasnia no hay ningún problema porque tiene una velocidad de viento considerable. Este es el aislamiento térmico que se colocó por el exterior, es un poliestireno expandido de tipo 3 y bueno, se reviste y se ve exactamente igual que una vivienda convencional. Esta es el felpudo de vidrio de la salida del salón y esta es la iluminación que da al sótano. Aquí está la ventilación natural de la aspiración estática
y bueno, esta es la imagen de la casa terminada. Estas estrategias, por supuesto, pueden utilizarse no solamente para viviendas unifamiliares, sino también para edificación colectiva. En este caso partimos de una orientación inadecuada, pero eso son las condicionantes del urbanismo, porque la parcela esta sería la fachada este y esta es la fachada oeste. No vamos a poder captar demasiada radiación solar porque además por el urbanismo también el edificio de enfrente tiene una planta más. Pero como en Santa Cruz el problema es sobre todo de protección solar, pues tampoco perjudica demasiado. Lo más importante era proteger esta fachada oeste del exceso de radiación solar, que como tiene un patio de manzana importante, aquí sí que era una estrategia crucial. Esta sería la fachada que da a la calle, que lo que hice fue retrasar los huecos principales para que estén a la sombra cuanto antes, y esta es la protección solar de una fachada oeste, que los toldos tienen que bajar del todo para poder interrumpir, digamos, la radiación solar, que en la fachada oeste es bastante horizontal. Tiene aislamiento térmico puesto por el exterior, el garaje está iluminado y ventilado naturalmente a través de estos lucernarios ventilados, se recoge el agua del patio de manzana para poderla reutilizar y, bueno, pues eso... lo bueno de las estrategias bioclimáticas es que no presupone ninguna forma, o sea, con cualquier estilo se puede hacer un edificio bioclimático. Me parece interesantísimas estas estrategias, por ejemplo, en los sectores que más consumen, o sea, viendo el mayor consumo energético es en el sector terciario, hostelería y edificios de comercios y servicios. Hicimos una auditoría energética en el edificio del Corte Inglés y la parte bioclimática no solamente les gustó mucho, sino que además la están empezando a implementar y están empezando a ver resultados positivos. Normalmente cuando se hace una auditoría energética no se tienen en cuenta nada más que los equipos activos porque se quieren retornos de la inversión rápidos, pero yo creo que no se hacen bien los números porque un equipo activo dura unos 25 años y en cambio una rehabilitación de una envolvente dura toda la vida del edificio y eso habría que tenerlo en cuenta también. Imagínense lo interesante que es también lo que está haciendo ahora mi tesis doctoral, que es la rehabilitación eficiente de los edificios turísticos, sobre todo teniendo en cuenta que el mayor consumo energético es precisamente en climatización y es la segunda factura más cara que pagan los hoteleros. Tenemos una planta hotelera del año más o menos 70 y algo, de mediados de los años 70, que está pidiendo a gritos una rehabilitación y incorporar este tipo de estrategias puede hacer las instalaciones muchísimo más rentables. Y en Canarias hasta el año 2006 ni siquiera era obligatorio poner aislamiento térmico, o sea que el parque inmobiliario que tenemos construido es bastante ineficiente. Es mucho más sostenible el rehabilitar lo que hemos hecho mal que consumir nuevo suelo, que muchas veces es estratégico y apto para la agricultura. Y entonces por eso pienso que la prioridad ahora mismo es la rehabilitación, porque se están quedando barrios absolutamente obsoletos como este es el barrio del Toscal, en donde yo vivo, y en el corazón de la ciudad, donde están todas las dotaciones y donde si la gente viviera podría tener todos los servicios mucho más accesibles y en cambio se está abandonando la ciudad para ir a colonizar otros lugares como luego veremos. Esta es una rehabilitación de una vivienda unifamiliar en la Orotava. La Orotava, como saben, es vertiente norte, con lo cual la prioridad era aprovechar las buenas vistas, ¿no? Esta fachada sería la fachada norte, la que da al Valle de la Orotava. Es un terreno que tiene bastante pendiente, aquí ven una rampa que sube, en la parte de abajo tiene simplemente una bodega y la vivienda se desarrolla en la parte de arriba. La fachada sur sería esta, o sea, se sube la rampa y esta es la fachada sur, que habíamos dicho que es la mejor orientación y sin embargo ven que en este caso no tiene absolutamente ningún hueco. Aquí sí tiene una viña que me pareció interesantísimo el poder utilizar porque además de bonita estaba en perfecto estado de salud. Estos son los planos del estado actual, la bodega que hay debajo. En la parte de arriba, como funcionaban antes las viviendas, se hacía la vida en este espacio, aquí había un patio y esta era la cocina siempre separada de la zona de día, de la zona donde se habitaba y el cuarto de baño. La cubierta es plana y el patio está, como ven aquí, parcialmente tapado.
Viendo el diagrama de confort de la Orotava, vemos que gran parte de los meses del año entran en la zona 4, o sea que es necesaria captación solar. También hace falta protección solar los meses de agosto, septiembre y julio. Viendo la radiación solar que recibe la parcela, esta sería la fachada que da al valle, la norte. Vemos la radiación solar en diciembre y esta es la fachada que estaba desaprovechada. Y esta sería la radiación solar en junio, y ya nos está dando pistas de que en junio, por ejemplo, esta fachada y esta hay que protegerlas adecuadamente porque son los meses más donde empieza el calor. Así que la propuesta fue cerrar este patio con una fachada, con una cubierta parcialmente acristalada, y este frente también, para que sirviera un poco de vestíbulo del edificio, ¿no? Un vestíbulo que organizaba el dormitorio y el cuarto de baño en un lado y toda la zona de día en el otro lado. En la cubierta lo que se hizo fue, esta parte estaría reservada para fotovoltaica porque vamos a intentar que la casa sea lo más autosuficiente posible. Esta sería la cristalera de la cubierta. Y así vemos que en condiciones de invierno, este sería el patio parcialmente cubierto y este sería el acristalamiento, podríamos tener bastante radiación solar. En la inercia térmica estupenda que tienen las edificaciones antiguas, que tienen unos muros considerables, podríamos acumular esa radiación solar. El aislamiento térmico lo pondríamos por el exterior. No pondríamos aislamiento térmico en esta parte porque esta pared me interesa utilizarla como radiador para dar calor también a la zona del cuarto de estar. Y la estructura de la pérgola, de la parra, la traeríamos hasta el borde y en este caso, que es invierno, estaría sin hoja. En verano, de debajo de las placas fotovoltaicas saldría una protección solar para que no nos dé excesivo calor en la parte acristalada de este espacio, y la pérgola en este caso estaría cubierta de hojas y podríamos favorecer perfectamente la ventilación cruzada, con lo cual toda esta inercia térmica en este caso estaría fresca. Por tanto, ¿qué factores influyen en la construcción sostenible? Influye mucho el lugar donde se construye. Por ejemplo, no podemos decir que una construcción es sostenible porque no consume más que recursos o que puede gestionar bien los recursos si resulta que construimos en el extrarradio y necesitamos el coche todos los días para hacer para nuestras necesidades más básicas, ¿no? Trabajo, salud, colegios y demás, ¿no? El tema de la movilidad también influye, ¿no? Dónde se construye y que las necesidades básicas estén cubiertas. ¿Qué materiales empleamos? Podemos hacer viviendas muy eficaces con distintos tipos de materiales. Hay materiales que tienen un ciclo de vida menos respetuoso con el medio ambiente y otros más respetuosos. Pues eso también interviene en la construcción sostenible. El procedimiento constructivo, la construcción eficiente, en este caso, la arquitectura bioclimática, y el uso eficiente de los recursos, sobre todo si son recursos escasos, como pasa en Canarias, el suelo, el agua y la energía que se utiliza en climatización, iluminación y mantenimiento si no proviene de fuentes renovables. Todo esto es lo que al final influye en el desarrollo sostenible. Por tanto, ya no estamos hablando solamente de la edificación, estamos hablando de qué manera se inserta esa edificación en el resto del territorio. Y es rápidamente pues ver un poco reflexiones sobre una isla que conozco bien, que es donde vivo, ¿no? En Tenerife el 50% prácticamente de la isla está protegido, ¿no? Todo lo que vemos en verde está protegido. El suelo que queda construible es poco porque toda la zona central es el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Con lo cual parece que toda esta zona habría que respetarla y tratar de aprovecharla, ¿no? Y sin embargo, esta es una imagen de la vertiente norte, de esta vertiente norte, donde se ha ocupado con una urbanización bastante difusa, ocupando zonas de cultivo con edificios de muy baja eficiencia en cuanto a suelo, en cuanto a energía, porque son todos edificios además que se han construido con anterioridad al 2006. Es dificilísimo aquí el gestionar los recursos, la distancia a la que se encuentre, a la que tenga que llegar el tendido eléctrico, es
hace que su consumo sea ineficiente, porque se pierde mucho en distribución. En la fontanería se pierde muchísimo también en redes de abastecimiento. El 70% de esta población no está conectada al alcantarillado, con lo cual un recurso escaso que es el agua y que podría reutilizarse, en este caso no se podría reutilizar. Pero luego también es el modelo en cómo funciona, ¿no? Las polaridades que hay entre la capital y el sur, que es donde normalmente va la gente a trabajar, pues genera unos tráficos diarios. Y encima esta edificación no tiene dotaciones próximas porque está muy lejos de los centros urbanos, pues estamos sumando la necesidad de transporte, que cuando es tan diseminada el transporte público no tiene tanta eficacia y suele ser siempre vehículo privado, más el tráfico que genera esta polaridad, con lo cual el coste energético de este modelo empieza también a aumentar, ¿no? Sé que este tipo de modelo fomenta la movilidad, al estar todo más lejos, las necesidades básicas, fomenta la movilidad, dificulta por tanto la accesibilidad, porque este tipo de atascos que hay a todas las horas punta está dificultando la accesibilidad también, provoca unas emisiones de CO2 altísimas que se han disparado además en los últimos 10 años, las debidas al transporte, y eso influye negativamente en el cambio climático. Para que el urbanismo sea eficiente, tiene que ser favorecer la ciudad compleja, compacta y diversa. Compleja en el sentido de tener muchos usos en el mismo territorio. Una ciudad muy ineficiente es si separamos lo residencial de lo comercial, de los colegios, y entonces para hacer cualquier cosa necesitamos generar movilidad. O sea que esa complejidad de uso facilita el que se pueda ir caminando a la mayor parte de los lugares que necesitamos como necesidad básica. Compactas porque tenemos que aprovechar bien el suelo. Este tipo de planeamiento, ven por ejemplo aquí, estos son unas viviendas que saqué la foto en Roma, y ven que son unos bloques de 5 plantas con una separación suficiente como para que quepa una zona verde porosa en medio, lo suficientemente separados como para que la fachada tenga radiación solar en invierno, que es cuando el sol está más tendido, y es una manera de poder intentar ahorrar esos recursos escasos, suelo, agua y energía. Se gestionan mejor también los residuos y, bueno, pues lo que entiendo yo que hay que hacer es favorecer la rehabilitación de los núcleos urbanos que ahora que han sido abandonados, muchas veces también por incentivos fiscales como la RIC, que solamente premiaba la vivienda nueva y no la rehabilitada, ¿no? O sea que determinados incentivos fiscales pueden ir a favor o en contra de la sostenibilidad. Este es el planeamiento de La Laguna, un municipio en mi isla también que está pendiente de aprobarse, y en el que si vemos las manzanas, la orientación sur, que sería la línea rosa, pues vemos que no se prioriza en absoluto la orientación. Y yo en Canarias me atrevería a decir que la orientación es el 60% casi del confort, con lo cual entiendo que habría que tenerlo en cuenta en el planeamiento y no se hace. O tener en cuenta mapas de radiación solar y eólicos para poder distribuir, digamos, los usos del territorio. La solar y residencial pueden ser compatibles, pero la eólica, por ejemplo, no. Y sería una pena el poner edificación, por ejemplo, en lugares donde la eólica es un recurso interesante, porque luego ya se sacrifica ese lugar. O sea que me parece que es una manera de afrontar la planificación que no se está haciendo. A mí me gusta mucho la manera de planificar que tiene Jaime Lerner, que es un arquitecto de la ciudad de Curitiba, que fue alcalde en 2 ocasiones consecutivas y que fue el primero que le oí el término de acupuntura urbana. Es decir, cuando hay que tratar un lugar, pues hay que ver de qué padece para intentar arreglarlo con esas intervenciones, ¿no? Y me parece una idea muy bonita. Y también decía que la ciudad no es el problema, que la ciudad es la solución. O sea, la solución no es abandonar las ciudades, es volver a habitarlas, pero con más sentido común. Esta es una parcela en el municipio de La Victoria
en la que el ayuntamiento me pidió que hiciera una ordenación bioclimática y sostenible. Lo que había en el planeamiento, que todavía no se había aprobado, era esto. O sea, toda la parcela se ocupaba con 2 plantas de altura y se le metía una calle peatonal en este sentido. Esto es una calle con mucha pendiente, la parcela tiene pendiente hacia el mar, que estaría hacia allá, y hacia un barranco que hay aquí, y aquí hay unas terrazas de cultivo muy atractivas. Como ven, el norte está hacia arriba y ven que con esta ordenación, fachada sur, que realmente el sur es la sur más menos 30 grados, fachada sur realmente solamente teníamos esta. Y en cambio, al hacer este tipo de disposición de parcela, vamos a tener viviendas que están solo con la orientación este y solo con la orientación oeste, porque el fondo es tan grande que seguro que va a tener que haber viviendas en los 2 sentidos. Bueno, la propuesta, viendo que el diagrama de confort más próximo que teníamos era el de la Orotava, que ya vemos que necesitamos bastante radiación solar durante el invierno, la propuesta fue, en vez de ocupar todo con 2 plantas, intentar organizar edificios que tengan 3 plantas más buhardilla, de modo que solamente en este trozo de suelo ya podíamos meter todas las viviendas. Conseguíamos orientación sur, conseguimos también ventilación cruzada al poder hacerla en todas las viviendas, en unas a través de los patios y en otras porque la vivienda tiene 2 fachadas. Conseguíamos por esta calle tan inclinada meter los coches y que los coches desaparecieran al entrar en la parcela y ya solamente por subterráneos llegaban a los edificios, y la parte de la parcela que quedaba, en esta época había subvenciones para viviendas para jóvenes y para la tercera edad, pues proponía hacer dotaciones que tuvieran que ver con esto para que lo tuvieran próximo, un centro de día y una guardería, que son 2 generaciones que yo creo que hay que volver a intentar acercar, que con nuestro estilo de vida hemos separado, con un parque y una cafetería que podría tener una gran marquesina fotovoltaica. Aprovechando la pendiente, se podía también reutilizar, recoger las aguas grises y tratarlas para poder pasarlas a estas terrazas de cultivo, ¿no? Esta sería la sección con el mes de diciembre, el mes más en el que el sol está más inclinado. Ven que la disposición de los edificios permite que la fachada completa reciba radiación solar, la profundidad permite también la ventilación cruzada. Esta sería la plaza bajo la cual se tratarían las aguas residuales y luego se podría pasar a las terrazas de cultivo. Al tener los bloques orientados correctamente, también es más fácil integrar las energías renovables que estarían en la cubierta. Y como ven, incluso los garajes tienen iluminación y ventilación natural, no para leer el periódico, pero desde luego para poder aparcar el coche, sí, ¿no? A mí me parece que para la planificación de las ciudades es fundamental, y yo creo que todos los planificadores deberían tener este libro como libro de cabecera. El organizar los territorios no solamente con estas condicionantes, digamos, que he tenido en cuenta, o más bien oportunidades, sino también ver qué es lo que diferencia a cada territorio y de qué manera se puede planificar para sacarle el mayor partido haciendo el menor impacto. Les recomiendo este libro de Roque Calero. Y ya para finalizar, el reto energético en Canarias. Esto es el consumo energético que ha habido entre el año 2000 y el 2006, ya firmado el protocolo de Kioto, que se firmó en el 97. Y vemos que en Europa pues hay países que iban cumpliendo mejor con esa reducción. España no es uno de ellos, pero ven que Canarias tiene un consumo energético todavía mayor que el del resto que el de la península. Pero lo más grave es que este aumento de consumo encima está apoyado al 90%, 90-95% según las fuentes, en combustibles fósiles, de momento el petróleo, y que las renovables, a pesar de ser tan abundantes en el archipiélago, ocupan todavía una penetración, tienen una penetración todavía muy baja. Y lo peor no es solamente eso, sino además cómo ha ido subiendo. O sea, en 15 años se ha duplicado el consumo energético apoyado en combustibles fósiles que no tenemos y que contaminan y que además son carísimos y los pagamos entre todos los españoles de forma solidaria.
Así que, ¿dónde estamos apoyando el modelo de crecimiento en Canarias desde el punto de vista del calentamiento global? Pues en una energía fósil que no tenemos, en una oferta a los turistas. Estamos llamando turista de calidad al turista de golf, que es un turista que consume recursos que no tenemos, estratégicos, consume suelo, consume agua y consume energía y transforma, ya ven, o sea, campos de golf en medio de un desierto. ¿Cuánto cuesta energéticamente mantener esto y si es sostenible? Estamos tratando las costas, adaptándolas, digamos, para el turista, transformándolas muchas veces sin tener en cuenta los ecosistemas que hay en las nuevas infraestructuras que se proyectan, y estamos construyendo muchas veces una arquitectura ineficiente y asocian el coste energético. O sea, ¿cuánto cuesta desmontar una montaña para poner estas edificaciones tan pequeñas? ¿Cuánto cuesta hacer un muro de contención de 18 metros para levantar dentro solamente 2 plantas de vivienda? Y estas viviendas ni tienen tampoco aislamiento térmico ni nada. O sea que imagínense todo el consumo energético y encima para poner viviendas ineficientes. Y si vemos los condicionantes de partida y cuál es el modelo que estamos usando para crecer, pues cómo podemos evaluar esta toma de decisiones. Y es relativo, depende estas decisiones lo que nos esté costando. Y en este sentido, este chico que está limpiando este cristal sin amarrar, pues si el suelo estuviera aquí, podría ser una actitud imprudente, pero si el suelo está 35 pisos por debajo, entonces ya es suicida. Y yo entiendo que con las limitaciones que tiene nuestro territorio, el modelo de crecimiento que estamos imponiéndole es bastante suicida. El precio de la energía. El precio de la energía en Canarias es un 122% mayor que en el resto del continente. Pero esto depende de la isla, porque, por ejemplo, en el Hierro, el consumo energético, el kilovatio, vale un 259% más que en la península. Y todo esto sabiendo que las renovables son cada vez más baratas. Esto es un gráfico del año 2009, pero estas cantidades actualizadas, el kilovatio ordinario anda por estas cantidades, la fotovoltaica vale menos de la mitad y la eólica menos de un tercio, o sea que es todavía más incomprensible que las renovables no hayan penetrado más en el archipiélago. Y a todas estas, la normativa actual no hace más que meterle palos en las ruedas a las posibilidades del cambio a verde de este modelo, de aprovechar las renovables. Y esto explica un poco esta gráfica, que esta es la curva de Alemania y esta es la curva de lo que ha pasado en Canarias, a raíz de la cantidad de palos en las ruedas que se han ido metiendo a las renovables. Y bueno, pues creo que hay que ampliar el mix energético. No puede ser que Canarias estemos al 95% dependiendo del petróleo, y que si hay que ampliar el mix energético tiene que ser sí o sí hacia una energía o hacia un recurso que sí tengamos, no hacia un recurso que tampoco tengamos y tengamos que traer de fuera. Y las renovables está demostrado que se pueden integrar perfectamente, con lo cual no tienen por qué impactar en el territorio. No es lo mismo un suelo fotovoltaico que el integrar en cubiertas de edificios con mucha cubierta y poca altura, que son los más adaptables para la solar, o aprovechar el viento mediante mini eólica. Lo que creo que no cabe de ninguna manera es que la alternativa que nos ofrezcan, y esa es la que viene impulsando una nueva ley que van a tratar de imponernos, es que entre el gas porque es más ecológico, porque contamina menos. Es una lectura, desde mi punto de vista, totalmente errónea, y hacia donde hay que ir es hacia lo que sí tenemos, no hacia lo que no tenemos y que encima impacta el territorio, porque la gasificadora, por ejemplo, en Tenerife, que la van a poner en el polígono industrial de Granadilla, en el puerto de Granadilla, dicen los expertos que puede acabar con la arena de esta playa, que es la playa más fantástica que hay en todo el sur de Tenerife. Y es curioso porque estamos sacrificando playas naturales con proyectos, con megaproyectos, y sin embargo construimos playas donde no las hay. O sea que lo que se percibe es como una especie de ausencia de planificación general del territorio para ver efectivamente cuáles son las oportunidades.
A mí me recuerda este chiste del roto que dice: estamos llevando el río al desierto y trayendo el desierto al río, disculpen las molestias. Afortunadamente hay iniciativas interesantes como las cooperativas energéticas, como este caso de Arfons, un pueblo en Francia que pasó de tener un presupuesto de 400.000 euros a 2,8 millones de euros por haber instalado un parque eólico y no saben qué hacer con tanto dinero. Y experiencias, por ejemplo, como la isla de Samsø, en Dinamarca, una isla 100% sostenible, que creo que en la latitud nuestra podemos conseguirlo perfectamente también. Y a mí me parece que ahora hay una tarea urgente que, viendo que desde arriba no van a poder venir las herramientas para cambiar el modelo energético, sino que ahora lo que se pretende es favorecer la entrada del gas, tiene que ser la ciudadanía un poco la que intente mover que ese modelo energético que nos tratan de imponer ni es el que nos conviene ni le interesa tampoco a la isla. Se han formado plataformas a nivel nacional que están teniendo un resultado bastante interesante, y a nivel Canarias también estamos intentando organizarnos. Hay una plataforma en Tenerife, una plataforma también en Gran Canaria. Este es el contacto del grupo que tenemos en Tenerife. Me parece interesante que cualquier persona que tenga cualquier iniciativa contacte, y la gente que sea de Las Palmas, por supuesto, con el grupo de Las Palmas, que vamos a intentar también estar conectados. Pero me parece que esto es una labor de todos y que tenemos que impulsar de abajo hacia arriba, viendo que de arriba hacia abajo no es posible, porque entre todos, mediante el fomento del ahorro energético y el fomento a las energías renovables, sí podemos conseguirlo. En definitiva, ya para terminar, creo que tenemos que ser más padres de nuestro futuro, o sea, con responsabilidad, y me parece que el ejemplo de la comarca del sureste es magnífico, o sea, coger las riendas de su municipio, muchas veces en contra de lo que pasa de esa frontera hacia afuera, en vez de ser hijos de nuestros padres, de nuestro pasado, e intentar coger las riendas y salir adelante con un modelo más lógico. ¿Cómo lo hacemos? Pues con esa concepción de que para que las cosas funcionen tienen que ser estudiadas como un todo, o sea, son varias partes, pero que al final tiene que funcionar como un todo. Tenemos que hacerlo con nuestros recursos, tampoco podemos estar soñando con lo que no tenemos, porque eso solamente nos causará frustraciones. Tenemos que hacerlo con ingenio también, no tenemos por qué, tenemos que ver de qué manera podemos crecernos ante la dificultad y poder salir adelante. Importantísimo, tenemos que hacerlo con nuestro lenguaje. Esto es un anuncio de una bebida refrescante que triunfó bastante en Europa, en la que se veía, pues, este señor medio muerto se toma el refresco y sale corriendo. Se la llevaron a los países árabes y fue un fracaso, que incluso bajaron las ventas de lo que ya se vendía. Y es un problema de lenguaje, ¿no?, que allí leen de derecha a izquierda, ¿no? Y entonces, por eso hay que traducirlo. En definitiva, y ya para terminar, creo que urge un cambio de modelo a verde y tenemos que intentar sustituir este modelo que lo que hace es provocar el calentamiento global, sustituirlo por un ahorro y eficiencia y desarrollo sostenible. Este modelo basado en combustibles fósiles hay que cambiarlo a renovables. Este modelo del turista de calidad, creo que tenemos que ser capaces de atraer a un turista de verdad de calidad, que se emocione con lo que ya tenemos, que no consume nada de energía, el paisaje que ya tenemos, nuestros fondos marinos, deportes en los que no se causa huella ecológica, digamos. Tenemos que intentar cambiar esos tratamientos de la costa, de playas artificiales, por otros tratamientos mucho más respetuosos con el medio marino. Y aquí en esta isla tienen un ejemplo magnífico, que es este charcón de Agaete, que es un diseño para disfrute no solamente de las personas que van a bañarse a él, sino también ha conseguido duplicar la fauna marina que había en su interior y hacer un diseño que se renueve solo, no hace falta invertir energía. Tenemos que construir, en definitiva, sustituir este modelo de construcción derrochador, inadaptado, generador de emisiones,
por una construcción más verde y más adaptada al medio ambiente y que nos procure el mayor confort con el menor consumo. Y muchas gracias.